Después de haber visto esta película, sigo creyendo que al universo extendido de DC Comics le falta algo más de sustancia, pero no tanta presentación. Hablemos hoy de Mujer Maravilla 1984. Oigan, la verdad es que esta película tenía muchas ganas de verla por lo grandiosa que me había parecido la primera película de 2017. Y por si no se enteraron, esta película se estrenó tanto en cines como en la plataforma de HBO Max el mismo día de estreno. Esto solo sucedió en Estados Unidos y para los países con los que todavía no tenemos HBO Max, pues solamente llegó a cines. Esta película ya la vi dos veces, la primera la vi en cines y la segunda vez la vi en HBO Max con un VPN. Y esta decisión que tomó Warner de estrenar todas sus películas del 2021 tanto en HBO Max como en cines el mismo día, la verdad siento que es una mala idea. Ellos dicen que lo hacen para recuperar todo el dinero perdido por la pandemia, pero siento que va a ser todo lo contrario, va a ser lo mismo que pasó con Mulan, que fue un fracaso en taquilla. Y agreguémosle a eso que HBO Max aún no llega a Latinoamérica, entonces ¿qué es lo que van a ganar? Pero como yo ya vi Wonder Woman 84 tanto en cines como en HBO Max, déjenme decirles que la diferencia es abismal. De verla en una gran pantalla a verla en la pantalla de una laptop, la diferencia es abismal, de verdad, créanme, hagan todo lo posible por ver esta película en los cines. A ver, mis expectativas para esta secuela estaban demasiado altas, sobre todo por lo grandiosa que me había parecido la primera película. La primera vez que vi esta secuela en cine me pareció una película buena. Hasta ahí. Pero mientras escribía el guión de este video, me di cuenta de que no tenía bien clara mi opinión de la película. Porque honestamente, la primera vez que la vi me pareció una película algo extraña. Por lo cual ni siquiera sabía si me había gustado más que la primera. Y debido a esto decidí verla una segunda vez en HBO Max con un VPN para poder analizar y poner a prestar atención a cosas que no vi o que no noté la primera vez que la vi en cines. Y después de hacer esta especie de catarsis, por así decirlo, me di cuenta de que no, esta película no me gustó más que la primera, pero aún así siento que es una buena secuela. Y siento que todo radica en el guión particularmente. La dirección está donde tiene que estar, las actuaciones están donde tienen que estar, es el guión. Esta película nos transporta a 1984, en plena Guerra Fría. Diana Prince, conocida como Wonder Woman, se enfrenta al empresario Maxwell Lord y a su antigua amiga Bárbara Minerva Shira, una villana que posee fuerza y agilidad sobrehumanas. A ver, la razón principal por la que esta secuela no superó las expectativas que yo tenía es porque siento que se dedicaron a hacer una película más de emotividad, más emocional que de acción. Y efectivamente lo lograron. Pero lo que para mí hizo la primera película una gran película es que sí, había emotividad, pero en los momentos en donde debía entrar. ¿Por qué? Porque la base principal era la acción, no la emoción. Y creo que el hecho de que haya visto la primera película un día antes de ver esta secuela, tal vez eso hizo que pudiera notar esta gran diferencia de tono en ambas películas. Y es que en esta secuela la base termina siendo la emoción y la acción es la que la termina decorando. Y ese creo que es el problema principal, ya que a partir de ese cambio de ideas se dejó llevar tanto la dirección como el guión y un poquito las actuaciones. Esto de una manera muy imprevista no termina por perjudicar a la película, es decir, no termina siendo una mala película, por supuesto que no, pero sí la termina convirtiendo en una película que se termina quedando corta para lo que nos habían presentado unos 3 años atrás. Y en vez de estar viendo una película de Patty Jenkins, me sentía viendo una película de Zack Snyder. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Afortunadamente, gracias Dios, la película no termina por convertirse en eso, en una película de Zack Snyder, sino como una película entretenida, pero que le cuesta dejar su sello. La verdad, creo que en el guión hubo una intención muy potente por humanizar a Diana, a diferencia de la primera película en donde iban directamente al grano y era precisamente ese desarrollo de historia que hacía la primera película muy disfrutable y muy bien balanceada con sus diferentes elementos que no estorbaban la historia. Entrando en tema, la verdad es que a mí me encantó la ambientación de los 80, siento que en la parte visual no hay ninguna queja, pero creo que precisamente por ambientar todo esto a esta época, la ejecución de algunas escenas termina viéndose perjudicada.
película. Un ejemplo de ello es la escena del centro comercial, que yo honestamente no me la creí porque siento que rayó un poco como en la parodia, en la caricatura, y sentía que en vez de estar viendo un live action de Mujer Maravilla, me sentía viendo una caricatura de Mujer Maravilla. De hecho, ahí la intención de la película se contradice en humanizar a Diana, pero luego vemos esta escena en la que parece todo más coordinado que actuado. Y por eso digo que esa escena en particular no me gustó nada. Yo sí que sirve como una especie de presentación para la película, pero se termina viendo falso. Y es muy raro porque vemos primero esta escena casi que con un tono infantil, pero luego vemos escenas con un tono más dramático, serio, profundo. Pero bueno, es algo que tenía que decir. Y otro problema que veo es la transformación emocional de Bárbara a She-Ra. La verdad es que siento que usaron una fórmula muy cliché que hemos visto en otras películas, en donde una persona algo rechazada e introvertida se comienza a convertir en una verdadera amenaza. Creo que este proceso que trata la película con Bárbara, en algunas ocasiones, no en todas, es muy cliché. Por ejemplo, hay una escena en la que Bárbara y Maxwell Lord tienen ahí como una cosa romántica en la oficina, y esa escena en particular siento que está sacada de una telenovela muy vieja. Claro que Bárbara no está sola porque también tenemos a Maxwell Lord interpretado por Pedro Pascal. En muchas críticas he escuchado halagos de este señor, pero a mí honestamente me pareció que o su actuación o su personaje están muy caricaturizados. Así fue como yo lo sentí. Si ustedes creen que es el mejor villano de la vida, pues bueno, déjenme acá en los comentarios por qué sus argumentos. También hay demasiadas cosas que no terminan de explicar bien, como por ejemplo, ¿cómo rayos es que Steve revivió en otro cuerpo? También no entendí cómo funciona la piedra esa, porque hay deseos que los cumple al instante y hay otros que los cumple como al final de la película. Y una cosa que me pareció algo muy conveniente en el guión es la habilidad de Diana para volver cosas invisibles. Siento que se les ocurrió de la nada, y si no es así, entonces ¿por qué no lo usaron en la primera película? Creo que en la batalla final eso le hubiera ayudado muchísimo a Diana. Algo que debo decir a favor de la película es el final. Muchos dicen que ese discurso deja de ser emotivo y termina siendo cursi. A mí honestamente me parece que el clímax funciona. El discurso de Diana y Maxwell Lord no siento que haya sido cursi, creo que más allá de eso sí está justificado, y creo que sí le termina por quedar bien a la película. Siento que la intención de esta película era humanizar y desarrollar mucho más a Diana, y eso precisamente sí lo consigue. Como la intención que tenía esta película sí la termina por conseguir, y eso precisamente creo que como termina por opacar todas las desventajas que le encontré a esta secuela. Patty Jenkins logró desarrollar mucho más a Wonder Woman, pero no logró traer una historia algo más original y que no hubiera sido tan emotiva, sino más heroica. Claro que al final sí deja muchísimo esa sensación de ser heroica, pero si analizamos el resto de la película que acaba de pasar por nuestros ojos, pues como que no lo es tanto, ¿verdad? En conclusión, mis queridos amigos, Mujer Maravilla 1984 a mi parecer no nos supera la primera película, pero por lo menos llega y funciona como una buena secuela, en donde a pesar de que no es perfecta, logra desarrollar más a su personaje principal para próximas películas del universo extendido de DC Comics. En los comentarios déjame saber qué te pareció esta secuela. ¿Te gustó más que la primera? ¿Superó tus expectativas? ¿O crees que se queda corta? ¿Prefieres más la primera película? Todo, absolutamente todo, déjalo en los comentarios, yo los estaré leyendo. En mis redes sociales me puedes seguir como @itsjuanes con doble S al final en mayúscula, en Twitter e Instagram, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.